You are currently the only person in this conference.
Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Bien, bueno. Arrancamos la clase de hoy. Hoy empezamos un temita nuevo. Vamos a empezar a trabajar lo que es, para mí, el tema más interesante de la materia, que son, digamos, las técnicas que utilizamos para vincularnos con el mundo real. El mundo real es un mundo analógico, las señales, las distintas manifestaciones del mundo real eh, se pueden representar en forma de señales como la que tenemos acá, ¿eh? Señales en las que si nosotros establecemos dos puntos, dos momentos muy próximos, entre esos dos momentos muy próximos tenemos infinitos valores, infinitos valores de la señal de que se trate. Puede ser una señal luminosa, puede ser velocidad, puede ser temperatura, en fin, cualquier magnitud física sensable, cualquier magnitud física mensurable. Lo primero que vamos a tener que asumir, lo primero que vamos a asumir es que que nuestro mundo digital no es tan rico como el mundo analógico, en el sentido de que no podemos convertir a digital los infinitos valores que tiene una señal analógica, porque para eso necesitaríamos como dos condiciones muy importantes que no son posibles. La primera es que dispongamos de medios de almacenamiento infinitos, es decir, que yo pueda almacenar y eventualmente procesar infinita información, lo cual no es posible. Y segundo, que la conversión a digital de esas señales o de esos valores, infinitos valores, se haga en un tiempo nulo. El proceso de conversión demanda de un cierto tiempo, entonces no podemos nosotros convertir en t igual cero un valor. Entonces ya de por sí tenemos el problema de la irrealizabilidad de la representación de los infinitos valores de una señal analógica. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es asumir de que voy a trabajar con un número de valores de la señal original, de la señal analógica, que no es infinito, o sea, un número limitado, y que voy a tener que tomar estas muestras de la señal analógica. Fíjense que acá tengo la señal analógica con los infinitos valores, y acá tengo muestras de esa señal tratando de obtener de la señal original una cantidad de números que sea representativa de la señal, es decir, que me permita a mí trabajar con esos datos como si estuviera trabajando con todos los datos de la señal, cosa que en realidad no es posible. Lo primero que vamos a establecer es un criterio para ver cada cuánto tiempo obtenemos una muestra de la señal. Lo primero que vamos a decir es que, fíjense acá, fíjense lo que tengo acá. Acá tengo, bueno, acá arriba tengo en negro, con puntos verdes, una onda cuadrada. Una onda cuadrada. Nosotros, en función de lo que aprendemos en teoría de señales, sabemos que todas las formas de onda pueden ser descompuestas en series que son sumatorias de senos y de cosenos. Acá tenemos, por ejemplo, en blanco, una señal que es la suma de todas las señales de colores que están acá. La señal celeste, fíjense que tiene la misma frecuencia que la señal blanca en general, entendiendo por frecuencia el momento en el cual los valores se empiezan a repetir.
o entendiendo por periodo, el tiempo que hay entre el comienzo de repetición de los valores. La señal que está dibujada en blanco es la suma de todas estas senoides o cosenoides que están acá en distintos colores. Y si yo hago esa suma, fíjese que se asemeja bastante a una onda cuadrada. El resultado de esa suma se asemeja a una onda cuadrada. Del mismo modo, podemos decir que la onda cuadrada que nosotros tenemos acá es el equivalente de una suma de señales de este tipo. Cada una de esas señales o componentes de la señal principal se denominan armónicas de la señal. La celeste, que es la grande, que tiene la misma frecuencia que la onda cuadrada, podemos decir que es la armónica fundamental, pero hay armónicas de mucho mayor frecuencia. Fíjense que en este caso, la señal marrón, que integra en una de las armónicas componentes de la onda cuadrada, tiene mucha mayor frecuencia que la onda cuadrada. Fíjense que se repite por lo menos 3 veces. Esta onda cuadrada en general se obtiene a partir de la sumatoria de la frecuencia de las armónicas impares. Las armónicas impares son las de orden 1, de orden 3, de orden 5, de orden 7. Y la frecuencia de las armónicas también tiene que ver con ese número. Es decir, la frecuencia de una armónica de orden 3 tiene el triple de valor que la frecuencia armónica principal o fundamental. Entonces, volvamos un poquito a la onda cuadrada que está dibujada en negro acá con los puntos en verde. Si yo muestreo esta onda cuadrada en los puntos verdes, voy a obtener una señal que se parece bastante a la original. Si yo reconstruyo la señal original a partir de los puntos muestreados verdes, recupero bastante bien la señal. Pero si yo hubiese tomado, por ejemplo, los puntos rojos, fíjense que lo que puedo llegar a reconstruir puede ser una senoide, puede ser una diente de sierra, puede ser una señal triangular, que no se parece mucho a la onda cuadrada que yo quiero convertir. Entonces tiene que haber un criterio entre tomar muchos puntos innecesariamente o tomar pocos puntos y que yo no tenga toda la información necesaria de esa curva. Lo que dice el teorema de muestreo o teorema de Nyquist, que está acá, es que yo tengo que muestrear para obtener toda la información útil de una señal al doble de la frecuencia de la componente de mayor frecuencia. Es decir, yo tengo que tomar al doble de la frecuencia de la señal marrón y ahí obtengo todo lo que yo necesito saber de esa onda cuadrada. Dicho de otra forma, también podemos decir que de la variación más rápida de la señal, fíjense que la tengo acá, esta es la parte que más rápido varía esta señal negra, yo necesito tomar por lo menos 2 puntos para recuperar la señal original. Entonces ahí el teorema de muestreo o teorema de Nyquist me está diciendo a qué frecuencia debo muestrar la señal, o dicho de otra forma, cada cuánto tiempo tengo que tomar una muestra. Cada cuánto tiempo tengo que tomar una muestra. Entonces, lo que necesito saber es cuál es la componente de mayor frecuencia de la señal, multiplicarla por 2 y esa va a ser mi frecuencia de muestreo, es decir, cada cuánto tengo que tomar muestra. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Si yo les digo que tengo que convertir a digital una frecuencia de 35, una señal cuya frecuencia máxima es de 35 kHz, entendiendo que esa señal está conformada con armónicas de distintas frecuencias. Agarro la de mayor frecuencia, la multiplico por 2, 70 kHz,
y a esa frecuencia debo muestrear. ¿eh? Si la frecuencia más alta de la señal es de 35 kHz, tengo que muestrear a 70 kHz, y a partir de ahí, ¿no es cierto? El teorema de Nyquist, el teorema de muestreo, que es un teorema de la teoría de señales, me dice que yo recupero de esa forma toda la información útil de la señal para cualquier tipo de aplicación. Pregunto si se entendió entonces el teorema de muestreo y el teorema de Nyquist. Yo trato de identificar por diferentes métodos cuál es la frecuencia más alta de las armónicas que componen esa señal y la multiplico por 2 y esa va a ser mi frecuencia de muestreo. ¿Se entendió eso? Pregunto, ¿alguna respuesta en el chat? ¿Prueba de vida? Vamos. Bien, bueno, entonces ya tenemos resuelto el primer problema a la hora de convertir una señal. Ahora vamos a ver, pasar a una segunda decisión que tenemos que tener a la hora de hacer el planteo de un sistema de conversión analógico-digital. Uy, acá estamos en problema, no me muestra. A ver. Chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca, chaca. La señal. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tengo más suerte acá. Esperemos un segundo porque digamos que de las infinitas armónicas que tiene cualquier señal, se pueden establecer criterios que tienen que ver también con la amplitud de esas armónicas. Siempre vamos a tratar de trabajar con las armónicas que estén por encima cuya amplitud esté por encima del valor del ruido. En general, las armónicas, a medida que van subiendo de frecuencia, van disminuyendo de amplitud. A ver si... Ah, acá está. Acá tengo el gráfico que quería mostrar. Bueno, lo otro que nosotros tenemos que decidir, es cuál va a ser, como yo no puedo tomar los infinitos valores, todos los valores que yo voy a obtener, una vez convertidos, van a ser números binarios. Y si yo, supongamos, trabajo en 3 bits, como lo que está acá en la figura, solamente voy a disponer de 8 valores diferentes, porque 2 a la 3 es 8. ¿Me van siguiendo? Quiere decir que yo, toda esta gran riqueza de información que tiene la señal analógica, la voy a simplificar en solamente 8 niveles, porque estoy trabajando en 3 bits. Si trabajase en 4 bits, ya tendría 16 niveles. Si trabajase en 5 bits, voy a tener 32 niveles. Y así yo tengo que resolver con cuántos bits voy a trabajar para que esta línea roja que yo tengo acá, que es la representación ya digitalizada, digamos, de la señal original que está en negro, se parezca, tenga las características de la señal original. Fíjense que uno, presentándolas así, una encima de otra, sí, uno se da cuenta que puede ser que venga de la misma señal, pero la verdad es que la representación roja es una representación bastante grotesca, poco precisa, de la línea negra, ¿no es cierto? Supongo que están de acuerdo con eso. Entonces, lo ideal es aumentar la cantidad de bits para que estos escalones que yo tengo acá
sean lo más finitos posibles, sean finitos, y de esa forma lo que yo reproduzca, luego de haber hecho el proceso de digitalización, se parezca a la señal original analógica. Yo sé que nunca va a ser igual porque no estoy tomando muestras de todos los datos, pero sí la idea es que la muestra sea representativa y conserve las características de la señal original. Bien, entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cuántos bits utilizo? Porque si yo utilizo muchos bits, voy a llegar a una señal muy parecida a la original, pero eso es a costa de trabajar con más bits. Trabajar con más bits implica necesitar más volumen de almacenamiento. Si yo tengo que transmitir esos datos va a ser más lerdo porque voy a estar transmitiendo datos de muchos bits, etcétera. Entonces tiene que haber una cantidad de bits que sea óptima al proceso de digitalizado. Una de las premisas que nosotros podemos tomar es que el paso de cuantificación, esta estratificación en niveles de tensión que estamos haciendo para establecer los niveles de los valores posibles, es lo que se conoce como cuantificación. Cuantificar quiere decir utilizar un número finito de valores, un número limitado de valores. Con lo cual, ahí nos damos cuenta de nuevo que en el proceso de digitalizado perdemos información. Por eso es que las señales digitales no tienen la riqueza de información y de cantidad de datos que tiene la señal analógica, pero nosotros tenemos que buscar un número de datos que sea manejable por los dispositivos electrónicos. Nuestro límite va a ser el nivel de ruido. Fíjense que acá yo tengo este pastito verde, que es el ruido que viene montado en la señal. Siempre voy a tratar de que ese ruido esté contenido en un paso de cuantificación, en el escalón de conversión entre este valor y este valor, el ruido tiene que ser más chico, porque si el ruido fuera más grande, el dato ya digitalizado puede caer por encima o por debajo del valor, entre comillas, valor real que estaría acá en medio. En cambio, si yo me muevo acá, digitalice en cualquier momento, ¿tac? Voy a estar dentro del mismo paso, del mismo escalón. Ese escalón se conoce como paso de cuantificación o step de cuantificación y depende de dos cosas: del rango dinámico de la señal, es decir, desde el valor máximo al valor mínimo, y de la cantidad de bits con que yo voy a hacer la digitalización. Si yo trabajo en 3 bits, mis escalones de tensión van a ser esta tensión máxima entre la máxima y la mínima dividido, en este caso dividido 8. Y eso me va a dar en voltios el tamaño del paso de cuantificación. Y voy a tratar siempre de que sea más grande que el nivel de ruido, cosa de evitar en la medida de lo posible digitalizar ruido. A ver, hay una pregunta, Tomás. Sí, te escucho. Ah, bueno. Ahora bien, uno puede decir, acá hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Si yo a las muestras, tomo una muestra acá, tomo una muestra acá, tomo una muestra acá, tomo una muestra acá, tomo una muestra acá. Si yo muestreo a una frecuencia mayor, o sea que el periodo de muestreo es más chico, por encima de lo que me indica el teorema de muestreo, es decir, yo en vez de utilizar el doble de la frecuencia más alta, utilizo el triple, se dice que estoy sobre muestreando la señal, que estoy muestreando más
de lo necesario. Lo cual en realidad no es conveniente porque si bien voy a abundar en datos, esos datos los tengo que procesar y almacenar, entonces voy a necesitar mayor capacidad de almacenamiento en las memorias, mayor velocidad de procesamiento en el procesador, etcétera, ¿cierto? Por un lado. Pero también puedo generar un sobremuestra, un exceso en lo que es la precisión si yo entro a cuantificar a niveles por debajo de la banda de ruido. Si los niveles de cuantificación pasan a ser muy estrechos, en todas las muestras que yo tome voy a tener el ruido presente. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tomar el valor medianamente adecuado, voy a tener valores oscilantes alrededor del valor real, y eso tampoco es conveniente. Porque la idea es tratar de sacarnos el problema del ruido por encima. El ruido siempre está presente en las señales analógicas, en las señales eléctricas. Si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con un osciloscopio, seguramente han aumentado la ganancia del osciloscopio, todo lo que pueda para ver esa señal lo más agrandada posible. Y ustedes han llegado a un punto en el cual han visto que es como un pastito. Que no es una línea perfecta, sino que es como una banda anchita, porque tiene ruido montado en la señal. Y eso es lo que tratamos de evitar, la presencia del ruido. Si yo dispongo de medios inteligentes para procesar la información, puedo sobremuestrear, puedo tomar muestras incluyendo, digamos, valores de tensión por más finitos que el ruido, porque yo aplico un algoritmo, aplico un filtro, por ejemplo, un filtro de promedio, un filtro de moda, y estadísticamente puedo eliminar el ruido. Para lo cual yo necesito algún dispositivo inteligente como un microprocesador, un microcontrolador, en donde yo pueda ejecutar algoritmos. Eso en esta materia no lo tenemos, entonces nuestro límite es el ancho, o la amplitud, mejor dicho, de la banda de ruido, de la banda de ruido, y siempre vamos a tratar de no estar digitalizando ruido. Entonces ya tenemos las dos premisas importantes a la hora de definir el sistema de conversión. Una, la frecuencia de muestreo, el doble de la frecuencia más rápida de la señal. Y otra, con cuántos bits voy a trabajar de manera tal de que el paso de cuantificación siempre sea el inmediato superior al nivel de ruido. ¿Se entendió eso? Bueno, silencio de radio, supongo que se entendió. Vamos a ver un caso. Acá, a ver. Fíjense, nosotros tenemos, en el ejemplo que estamos viendo, una señal cuya excursión pico a pico tiene una amplitud de 5 voltios. O sea, la señal que nosotros vamos a convertir es una señal analógica que entre el valor máximo y el valor mínimo tiene 5 voltios. Y tiene un ruido, esa señal, de 40 milivoltios. Eso quiere decir, si yo hago el cociente 5 voltios dividido 40 milivoltios, quiere decir que el ruido entra 125 veces en la amplitud de la señal. 125 veces en la amplitud de la señal. Si yo acá tengo dos posibles opciones, que mi sistema trabaje en 6 bits, 6 bits son 64 niveles, y 7 bits son 128 niveles. Si yo a los 5 voltios lo divido por 128 niveles,
me va a dar, me va a dar menos de 40 milivoltios. Me va a dar unos 38 milivoltios y voy a tener un paso de cuantificación de 38 milivoltios cuando el ruido es de 40, entonces por muy poco voy a estar digitalizando el ruido en todas las muestras, que no lo quiero hacer. Entonces, hacemos de tripa corazón y aunque no nos gusta, utilizamos 6 bits, es decir, 64 niveles en lugar de los 128 niveles. ¿Por qué? Porque si no, el paso de cuantificación, o sea, el escalón este escalón va a ser más chico que el ruido y en cada conversión yo voy a tener el ruido presente, voy a estar convirtiendo estos valores que van a oscilar por la presencia del ruido. Entonces siempre elegimos la cantidad de bits que haga que el paso de cuantificación sea más grande que el ruido. ¿Se entendió el caso, el ejemplo? A ver. Bueno. Seguimos adelante. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos a tener que ir. Acá está, mire. 5 voltios dividido 127 es 39 milivoltios. ¿Por qué toma 127 y no 128? Si 2 a la 7 es 128, no 127. Porque un escalón, el primer escalón consta de 2 niveles. Entonces yo tengo que hacer 2 a la n menos 1 para ver, ¿no es cierto? Si yo tengo 128 niveles, quiere decir que tengo 127 escalones. ¿Ah? Seguimos, seguimos. Acá tenemos otra situación que se nos puede presentar. Y es la siguiente, que es cuando yo tengo un único conversor analógico digital que va conectado acá, donde dice B sub 0, acá voy a conectar el conversor. Pero tengo, por ejemplo, en este caso, 4 señales analógicas para convertir con un único conversor analógico digital. Este es un caso muy frecuente, ¿eh? No es que esto es algo agarrado de los pelos, no, es bastante frecuente. En el celular de ustedes tienen un microcontrolador avanzado con conversores analógico digital que tienen varias entradas y el conversor analógico digital tiene que convertir a todas esas entradas analógicas él solo. Esto imagínense si ustedes tienen un empleado atendiendo un mostrador y está lleno de clientes y el empleado va atendiendo de a 3 clientes a la vez. Entonces, indudablemente, va a tener que andar mucho más rápido que si atendiera un solo cliente. Y el tipo dice, yo a cada cliente le tengo que dispensar 2 minutos, ¿no es cierto? Bárbaro. Si atiendo uno, le dedico 2 minutos. Pero si vienen 3, eso me va a demandar 6 minutos. Entonces me tengo que mover entre los 3 para poder dedicar los 2 minutos a cada uno. Se va a tener que trabajar más rápido. Pero lo importante, el concepto, es que va a tener que trabajar en forma alternada. Entonces, acá lo que tenemos son estos interruptores, estas llaves, que comunican alternadamente las señales al único conversor que estaría acá. Acá, estas formas de onda, estos pulsos, me dicen en qué momento se cierran los interruptores. Fíjate, acá esto hace que esta señal aparezca acá. Este hace que esta señal aparezca acá y así uno a continuación de otro. Entonces acá convierto la señal 1, acá convierto la señal 2, acá la 3, acá la 4 y vuelta a empezar. La 1, la 2, la 3, la 4 y vuelta a empezar. Ahora, lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que entre muestra
y muestra de una misma señal, se tiene que cumplir el teorema de muestreo. Se tiene que cumplir el teorema de muestreo, porque si no yo me pierdo información necesaria para recuperar la señal. Estas llaves que están acá son aquel circuito que vimos cuando vimos los transistores de efecto de campo, que se llamaba compuerta de transmisión CMOS, que eran dos transistores FET conectados en antiparalelo, y yo controlando las gates hacía que esto funcionara como una resistencia, como un interruptor que se cierra y que se abre. ¿Por qué? Porque los transistores de efecto de campos, los CMOS, pueden transmitir señales analógicas, cosa que un TTL no podía hacer. Entonces acá vamos a utilizar mucho los dispositivos de efecto de campo porque nos permiten transmitir señales analógicas. Acá tenemos una señal analógica, acá tenemos otra señal analógica y fíjense cómo tomo una muestra de uno, una muestra de la otra, una muestra de uno, una muestra de la otra y así en forma alternada voy a ir tomando las muestras de las dos señales. Acá tenemos, digamos, lo mismo, tal vez un poquito más claro en el dibujo, pero voy tomando una muestra de uno, una muestra de otro, una muestra de uno, una muestra de otro. Ahora bien, como el conversor es único, si yo tengo una sola de las señales, tengo desde acá hasta acá tiempo para convertirla. Pero si quiero muestrar las dos, acá convierto uno, acá convierto la otra. Tengo la mitad del tiempo para convertir. Y así cuanto más señales agregue a este sistema, que se conoce como multiplex de tiempo o multiplexado de señales, el conversor va a tener que trabajar cada vez más rápido para respetar el teorema de muestreo en todas las señales que esté convirtiendo y trabajando. Por eso la frecuencia SH quiere decir sample and hold, o sea, muestreo y retención. Ya vamos a ver por qué tiene este nombre, que igual a la frecuencia de señal máxima, o sea, la de mayor frecuencia, multiplicado por 2 para respetar el teorema de muestreo que se cumpla, multiplicado por la cantidad de canales, en este caso son 2, y esa va a ser la frecuencia a la que va a trabajar el conversor, es decir, va a ser el empleado demostrador que se tiene que mover más rápido para atender a dos clientes a la vez. ¿Se entendió ese ejemplo? Fíjense, acá yo tengo la señal analógica. Acá el ancho de este escalón es el tiempo de muestreo y el alto de cada escalón es el paso de cuantificación. La señal que yo voy a recuperar después del proceso de conversión analógico digital es esta, que vendría a ser esta misma señal, pero escalonada. ¿Por qué escalonada? Porque está cuantificada en niveles y porque está muestreada en el tiempo. Es decir, no tiene los infinitos valores que tiene la señal analógica. Pero si cumplo con el teorema de muestreo, si hago un buen trabajo de cuantificación, lo que yo voy a obtener me va a alcanzar para cumplir con la aplicación. Fíjense que acá tenemos una señal analógica con sus infinitos valores y esta señal, pregunto yo, ¿es analógica o es digital? A ver, contesten en el chat. La señal que yo obtengo acá, esta señal escalonada, ¿es analógica o es digital? Bien, muy bien. La mayoría está diciendo que es analógica. Y les digo por qué es correcto que es analógica. Porque para ser digital solo puede tener dos valores. Y acá estamos viendo
que tiene más de dos valores, tiene bastantes niveles. Si bien no tiene los infinitos niveles de esta señal analógica, tiene más de dos, entonces no es digital, es analógica. A esto le llamamos que es una señal analógica cuantificada, es decir, no tiene los infinitos valores de la señal analógica, pero además los valores que tienen son valores preestablecidos, no puede tomar cualquier valor. Tiene el valor que corresponde con cada paso de cuantificación, o sea, este nivel, este nivel, este nivel, este nivel, y no puede tomar valores intermedios. ¿Eh? Entonces, es una analógica, pero cuantificada, es una analógica que toma determinados valores no infinitos. Bueno, acá pasamos ahora a este circuito que está acá, que se llama circuito de muestreo y retención, es lo que recién le llamamos el sample and hold, o sea, circuito de muestreo y retención, circuito de muestreo y retención, y consiste en lo siguiente. Fíjense, acá tengo yo la señal analógica. La razón de ser de un circuito de muestreo y retención es que el proceso de conversión analógico-digital, ya vamos a ver que es un proceso de comparación. Es un proceso de comparación. Y yo para comparar, ya vamos a ver qué comparamos con qué. Para comparar, necesito que la señal se quede quieta, que la señal, mientras se produce la conversión, no varíe. No varíe. Acá tienen la señal analógica que hay que convertir y acá tienen la señal muestrada. Fíjense que tiene un valor fijo. Acá se toma esta otra muestra y se mantiene. Acá se toma la otra muestra y se mantiene. ¿Eh? Entonces yo tomo la muestra y trato de que la señal quede congelada en ese valor mientras yo hago el proceso de conversión. Por eso se llama muestreo y retención, en donde tomo la muestra y retengo. Tomo la muestra y retengo. ¿Y cómo hago para muestrear y retener? Cada vez que esta llave se cierra, acá está la señal analógica que yo quiero convertir. La llave se cierra y el capacitor se carga a ese valor de tensión que tiene en ese momento la señal analógica. Y abro la llave, con lo cual el capacitor quedó cargado a ese nivel y yo puedo proceder a convertirlo hasta que vuelva a cerrarlo para tomar la próxima muestra. Entonces, esto se va cerrando y abriendo. Por supuesto que también estamos hablando de una llave CMOS, una compuerta de transmisión CMOS, esta que habíamos presentado cuando vimos familia lógica, vimos los transistores de efecto de campo, CMOS. Entonces yo tengo ese dispositivo CMOS controlado por un pulsito. Este pulsito hace que la llave se cierre, se carga el capacitor, la llave se abra y lo que hago en realidad es convertir no lo que tiene en ese momento la señal analógica, sino la tensión a la que quedó cargado el capacitor. Todo esto está bárbaro, pero se nos presenta un problema. Y es que en el tiempo que yo hago la conversión, ese valor de tensión almacenado en el capacitor se va a empezar a descargar siguiendo una constante de tiempo RC. ¿Sí? El capacitor se me va a descargar. Entonces, este circuito se completa con estos amplificadores operacionales, ya los vamos a ver de qué se trata, que tienen alta impedancia de entrada. Esta realimentación que tiene acá le da un valor de ganancia unitaria, es decir, la ganancia del operacional es la unidad.
Pero lo más importante es que tienen alta impedancia de entrada. Quiere decir que si yo acá tengo la señal analógica que quiero convertir, el acto de muestrear y retener no le quita, no modifica la señal que estamos leyendo, de la que estamos tomando la atención para cargar el capacitor. Acá tenemos, sí, ya no tenemos dibujado un interruptor, sino la llave CMOS, o sea que controlando la gate, esto es un interruptor que cierra y que abre, se carga el capacitor, y acá está el conversor analógico digital. Y como este es un circuito también como este otro de alta impedancia de entrada, la corriente que el operacional toma del capacitor es muy baja, entonces no se pierde el nivel de tensión mientras se produce el proceso de conversión. Estos amplificadores operacionales conectados de esta manera tienen ganancia de tensión igual a 1 y alta impedancia de entrada para no modificar, no quitarle corriente a aquellos a los que están conectados. ¿Se entendió hasta ahí? Que este circuito de la llave y el capacitor lo completamos con estos dos amplificadores operacionales para no tomar corriente ni del dispositivo que yo quiero medir. A lo mejor esta conversión analógica digital es un voltímetro digital, y para que no se me descargue el capacitor mientras dura el proceso de conversión. A ver, Fernando. Sí, sí, introduce ruido. Toda etapa que yo agregue en un circuito me va a estar introduciendo ruido. Existen técnicas para disminuir todo lo que se puede el ruido. Ustedes han visto amplificadores operacionales, creo que en electrónica. O sea que esto de los amplificadores operacionales acá es un poco tema de repaso, pero tienen configuraciones de amplificadores operacionales que generan lo que se conoce como relación de rechazo de modo común. Y si yo tengo una señal con ruido y le resto ruido, me quedo solo con la señal y lo que obtengo está bastante liberado de ruido, ¿cierto? Entonces los amplificadores diferenciales me permiten aplicar técnicas de eliminación de ruido. Pero lo importante acá es que si yo no hiciera esto, este capacitor se me descarga y yo no tendría esto que me es tan importante, y es que el valor que yo voy a convertir se quede quieto, se mantenga constante mientras se realiza la conversión. ¿Hasta ahí estamos? Sí, por supuesto. Todo tiene su limitación en la frecuencia. Ustedes se imaginan que si yo voy a convertir una señal de alta frecuencia, no voy a usar el mismo capacitor que voy a utilizar para convertir una señal de frecuencias bajas, porque también el tiempo que tarda el capacitor en cargarse va a depender también de la capacidad, ¿cierto? Pero la idea es más o menos entender en este esquema para qué sirve cada cosa y cuál es la función que cumple el circuito de muestreo y retención. Una cosa que sí podemos decir, fíjense, acá, si la señal que yo estoy trabajando entre muestra y muestra, o sea, en este intervalo de tiempo, en este periodo, es de variación muy lenta, es decir, la señal varía muy despacio. Tan despacio que entre muestra y muestra no pasa de un escalón a otro, yo me puedo ahorrar el circuito de muestreo y retención. Porque el problema de la necesidad de usar el circuito de muestreo y retención es que el valor convertido no vaya variando, que no diga, vale 7, no, vale 8, no, vale 6. ¿Se entiende? Por eso es que es necesario que se quede quieto. Ahora, si varía muy lerdo
y se mantiene dentro de un paso de cuantificación, no hay problema, no haría falta el circuito de muestreo de tensión. En el caso más general, lo usamos. En el caso más general lo usamos y se completa con estos amplificadores operacionales. Bueno, ahora vamos a ver, también a título de repaso, sí, sí, chunga. Para este proceso se repite en cada muestra, en cada muestra. Hay incluso circuitos de muestreo y retención en los que trabajan con una llave más, con una llave extra, conectada entre el capacitor y masa, acá, para producir una descarga del capacitor, una descarga rápida del capacitor y que quede, digamos, que quede sin tensión para la próxima muestra. Pero con esto es suficiente, con esto no hace falta más. Todo esto, cada uno de estos puntos, vamos a ver, cada uno de estas muestras pasan por ese proceso. Se muestrea, se retiene, se convierte. Se muestrea, se retiene, se convierte. ¿Sí? Vamos a mencionar, ahora vamos a presentar tres configuraciones de amplificador operacional, que es lo que vamos a utilizar en los conversores que vamos a ver en la clase que viene. Por ahora esta clase es introductoria, tiene que ver más que todo con los criterios y los parámetros y especificaciones que tenemos que establecer antes de plantear el sistema como esto. A qué frecuencia voy a muestrear, en cuántos bits voy a trabajar, la cantidad de bits con la que trabajo para convertir. Se conoce como resolución digital. La resolución digital no se mide en milivoltios ni en el tamaño del escalón, se mide en bits. Yo sé que si trabajo, por ejemplo, en 8 bits, si convierto en 8 bits, voy a tener 256 niveles distintos. Si trabajo en 10 bits, voy a tener 1024 niveles distintos. Por eso es que la resolución digital se establece y se mide en cantidad de bits. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo de aplicación de un amplificador operacional. ¿Qué es el amplificador operacional? En su estado más puro, trabaja como un comparador analógico. Yo meto una señal por la pata positiva, otra señal por la pata negativa, y lo que tengo acá de salida es B2 menos B1. O sea, la diferencia de las tensiones de entrada multiplicadas por 10 a la 4. 10 a la 4, 10.000, es aproximadamente la ganancia de tensión de lazo abierto de un amplificador operacional conectado como comparador analógico. Compara estas dos. Si estas dos están iguales, la salida es 0. Si estas dos, B2 es más grande que B1, la salida se va a fondo de descarga. Esto normalmente los amplificadores operacionales lo trabajamos entre dos tensiones, por ejemplo, más 10 menos 10 voltios. Tiene una tensión de alimentación positiva y una negativa. Entonces la salida va a estar entre 0 y 10 voltios. No tiene término medio. Es decir, la salida de una operacional conectado como comparador analógico tiene un comportamiento digital. ¿Está en 0 o está en el máximo de escala o el valor de alimentación del comparador analógico? Supongamos que B2 y B1, la diferencia es de 1 voltio.
Supongan que B2 son 5 voltios y B1 son 4 voltios. La salida va a ser 1 voltio. Multiplicado por 10 a la cuarta son 10.000 voltios. No puedo tener 10.000 voltios acá, pero si esto está alimentado entre más 10 y menos 10, voy a tener 10 voltios, es decir, tope de escala. ¿Se entendió? Es interesante ver que trabaja como comparador y que la salida de esta configuración es bien digital, o sea, tiene uno de dos valores posibles. La última parte. La ganancia de tensión, o sea, la salida versus, la ganancia de tensión acá sería V0 sobre B2 menos B1. Porque hemos dicho que la salida es la diferencia de estas dos multiplicada por 10 a la 4. 10 a la 4 es 10.000, es la ganancia de tensión del dispositivo. Es de altísima ganancia. Pero de todas formas, si la diferencia entre B2 y B1 fuese 1 voltio, no quiere decir que acá yo voy a tener 10.000 voltios. Lo que voy a tener es la máxima tensión de alimentación. El amplificador operacional se alimenta entre dos tensiones, una positiva y una negativa, de tener más, menos 10 voltios. Bueno, la salida acá va a estar entre 0, si B1, digamos, si B1 es más grande que B2 o igual, la salida es 0. Pero si B2 es más grande que B1, la salida va a ser 10 voltios. Entonces, la salida del operacional está entre 0 y 10 voltios, la tensión de alimentación, y por eso decimos que la salida del amplificador operacional conectado como un comparador analógico tiene comportamiento digital, tiene uno de dos valores posibles, no, la salida no es lineal. Si yo acá meto una onda cuadrada, lo que va una senoide, lo que va a salir por acá es una onda cuadrada, es decir, entre 0 y 10 voltios. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esta es la configuración, digamos, más sencilla que es cuando utilizamos el amplificador operacional como comparador analógico. Entran dos señales que pueden ser analógicas, la diferencia multiplicada 10 al cuarto es lo que tengo la salida. A ver, si yo acá tengo que B2 menos B1, la diferencia es 1 milivoltio, acá la salida van a ser 10 voltios. Si B2 es mayor que B1, la salida va a ser 10 voltios. Si B2 es menor que B1, la salida va a ser 0. Seguimos. Acá tenemos el amplificador operacional conectado en configuración inversora. Acá tienen toda la explicación de cómo se calcula A, la ganancia de tensión, que es B0 sobre BI, es decir, salida versus entrada. Acá la señal entra por la pata negativa, por la pata inversora, por eso se llama configuración inversora. Y lo que a mí me interesa acá es la expresión. Dos cosas importantes, si ustedes siguen estas cuentas, acuérdense siempre que A es de lazo abierto y es 10 a la cuarta. Pero acá fíjense que la impedancia de entrada ZI es ZF, que es la resistencia de realimentación, más R0, que es esta resistencia de acá, sobre 1 más A. A era 10 a la cuarta. O sea que este cociente, 1 más 10 a la cuarta es prácticamente 10 a la cuarta. Cualquier cosa dividida 10 a la cuarta es un valor muy chiquito. La impedancia de entrada acá de esta configuración es una impedancia de entrada muy baja, del orden de 0,1 ohm. Del orden de 0,1 ohm. Y en este punto, a masa, tengo 0,1 ohm, se dice que esto es un punto de masa virtual. Se dice que en esta configuración inversora, acá
es muy parecido a que esto esté conectado directamente a masa, porque la impedancia que yo mediría de acá a acá es muy baja. Y esa es la característica de esta configuración. Lo otro importante que hay que decir es que la salida va a estar dada vuelta, porque como estoy entrando por la parte inversora, la salida va a ser la señal que tengo a la entrada, pero dada vuelta. Y la ganancia de tensión del lazo cerrado ya no es 10 a la cuarta, así lo tenemos acá, sino que es RF sobre R. Quiere decir que acá está la ganancia de tensión. Menos, porque la señal sale invertida, porque entré por la parte negativa, y con RF y con R yo le doy ganancia al sistema. Por ejemplo, si digo RF son 2K ohms y R es un K, lo que voy a tener acá es el doble de señal de amplitud que lo que tengo acá. Pero invertida, porque tiene el signo menos. ¿Se entendió eso? Entonces, en esta configuración tengo baja ganancia de entrada. Este es un punto de masa virtual. Perdón, baja impedancia de entrada. Este es un punto de masa virtual. La ganancia de tensión es la relación de esto sobre esto y la señal sale invertida. Y por último, tenemos la configuración no inversora, que es cuando la señal entra por la pata positiva, o sea que a la salida la señal sale derecha, y la ganancia de tensión bueno, tiene alta impedancia de entrada, esto tiene alta impedancia de entrada, fíjense que la impedancia de entrada, ya lo vamos a ver, es alta, y la ganancia de tensión de lazo cerrado es RF sobre R más 1. RF sobre R más 1, lo cual me dice que la mínima ganancia de tensión que yo tengo con la configuración no inversora es 1. Con esta configuración yo no puedo atenuar la señal, solamente puedo amplificarla, no atenuarla. Quiere decir que la ganancia de tensión siempre va a ser 1 o más. Si RF fuese 0, o sea, esto está en cortocircuito, RF 0, la ganancia de tensión es 1. Quiere decir que la tensión a la salida es igual a la tensión a la entrada y está derecha la señal, sale derecha, sale igual que como entró, no da la vuelta. Acá tenemos el caso que habíamos visto cuando vimos el circuito de muestreo y retención, en donde la realimentación es 0, es un cortocircuito. RF es 0. Y esto entonces tiene ganancia unitaria, quiere decir que B0 y BS son iguales, están en fase, ¿no es cierto? Y lo único que hemos hecho acá es adaptar impedancia, es decir, la impedancia de entrada acá es muy alta, quiere decir que este circuito toma casi nada de corriente de donde provenga B sub S. Si B sub S es una fuente, por ejemplo, prácticamente no estoy tomando corriente de ahí. Y por eso es que esta configuración la utilizamos fundamentalmente como buffer, como adaptador de impedancia. No nos modifica la señal porque la señal entra en la misma fase que sale, con la misma fase que entra, pero tomando muy poca corriente de acá. Entonces, hemos visto estas 3, 4 si quieren. Esto es un caso particular de esta configuración, en la cual RF es 0, y son las configuraciones que vamos a utilizar a la hora de aplicar en los conversores analógicos digitales y digitales analógicos. Fíjense una cosa. Acá yo tengo, ya no lo
Explico todavía, pero fíjense que asumir, yo puedo asumir que la corriente de acá es esta tensión sobre esta resistencia, sin que participen las otras resistencias, como si fuera una red de resistencia, porque estoy suponiendo que este punto, la entrada negativa del amplificador operacional conectado de esta manera, es lo mismo que si esto estuviera conectado a masa. Entonces, si este fuera un punto de masa, yo puedo decir que la corriente que viene acá es esta tensión sobre esta resistencia, que la corriente que viene acá es esta tensión sobre esta otra resistencia, que la corriente que viene por acá es esta tensión sobre esta resistencia, sin tener en cuenta las otras resistencias, sencillamente porque este es un punto que está conectado como si fuera a más. ¿Sí? Pregunto si se entendió. Ay, yo lo que me interesa es que ustedes ahora cuando vean estos circuitos más tranquilos en su casa puedan entender, ¿sí? Puedan entender de qué se trata. Esto lo vamos a necesitar ahora para ver los conversores analógicos digitales y digitales analógicos. Evidentemente, un conversor digital analógico convierte bits en una tensión que va a ser una analógica cuantificada, o sea, una analógica escalonada, si quiere. Y un conversor analógico digital es uno que convierte una señal analógica en unos y ceros, en unos y ceros. Normalmente en todo conversor analógico digital participa un digital analógico. Por eso primero vamos a ver dos circuitos de conversor digital analógico y después vamos a ver los analógicos digital porque se necesitan de los primeros para entender los segundos. Pregunto si hasta ahí más o menos entendieron. Bueno, entonces yo vamos a suspender acá la clase porque ya en un rato van a empezar a cerrar las urnas y, y el decano es el presidente de la Junta Electoral de la facultad, así que tengo que empezar a hacer la recepción de las urnas del proceso que cierra ahora a las 20 y ya nos vamos a enterar cómo salieron las agrupaciones que participaron, que básicamente son ABM y CEU, las otras agrupaciones prácticamente no han participado. Así que dejamos acá y ya en la próxima clase, vamos a ver los conversores. La semana que viene no vamos a tener clase porque es el feriado del 25 de mayo, así que la clase la vamos a ver el otro jueves, con lo cual la gente los lunes va a ir un poquito adelantado a ustedes, pero estamos bien de tiempo para terminar el teórico con tiempo. Nos está quedando prácticamente 2 o 3 clases. Sí, el lunes sí tenemos clase. El lunes sí tenemos clase, así que el que quiere venir al teórico presencial, mejor. ¿Eh? Bueno, entonces dejamos acá, suspendo la grabación.